Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a exponer las madres que hemos estado leyendo el capítulo 2 el volumen 2 de la serie educativa de Charlotte Mason, Padres e Hijos. Eh, Empezamos con el capítulo 13, que es La fe y deber, es el título, y nos habla este capítulo de lo fundamental que es la fe hacia Dios y la confianza hacia el hombre, ¿no? Y empieza hablando acerca de las cosas sagradas y las cosas seculares, ¿no? Muchas veces solemos separar lo divino de lo secular, ¿no? Podemos pensar a veces, bueno, mi trabajo es mi trabajo y no tiene nada que ver con Dios, ¿no? O por ejemplo en la parte educativa, ¿no? Que hay materias netamente académicas y Dios no tiene nada que ver allí, ¿no? Pero lo cierto es que no hay una cosa neutra, no hay algo que escape a lo que Dios o donde Dios puede entrar, ¿no? Y muchas veces a muchas personas se les hace difícil pensar en ambas cosas como un todo integrado, ¿no? Pero lo cierto es que cada parte de la vida humana está ligada a Dios, ¿no? Y pensar lo contrario es errar en reverencia, ¿no? Dios nos hizo como un todo, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, y toda nuestra vida y todo lo que podamos hacer es gracias a Él y para Él. También nos habla de que cada persona va a desarrollar su propia filosofía de vida, ¿no? Nos dice Charlotte Mason que no hay alma viviente que no desarrolle su propia filosofía y que tanto nuestra vida religiosa como nuestra vida educativa va a estar regida por nuestra filosofía de vida. Nuestros hábitos se van a formar de acuerdo a nuestra identidad y a lo que creemos, y esos son los hábitos que se hacen más fuertes. Nuestra filosofía de vida, bueno, la vamos adquiriendo de acuerdo a cómo hemos sido enseñados, de acuerdo también a nuestra experiencia, a nuestras experiencias, ¿no? Desde que somos pequeños, ¿no? Pero nuestra filosofía también puede ser negativamente influenciada, ¿no? Y nos habla también un poco de cómo era en el tiempo en que vivió Charlotte Mason, ¿no? Que la vida religiosa y la parte espiritual estaba siendo influenciada, la gente estaba siendo influenciada por las ideas naturalistas, ¿no? Que en ese tiempo estaban en boga y se oponían al idealismo, ¿no? De la religiosidad, y cuando esas cosas suceden es que nuestra filosofía necesita un ajuste, nuestra filosofía de vida, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y para no tomar las verdades esenciales, las inferencias lógicas que extraemos de esas ideas iniciales falsas, ¿no? Como por ejemplo en ese tiempo el cristianismo, ella lo veía así, que estaba entrando en decadencia, ¿no? Que las ideas eran desfasadas, ¿no? Y eso más aún lo podemos ver hoy, ¿no? Como hay muchas ideas que son contrarias a la fe cristiana y que se han infiltrado en la mente de las personas e incluso en las iglesias también, ¿no? Eh, Luego nos habla de que ah, aun cuando al hablarse de ideas que inspiran al ser humano, decimos que ellas dejan un rastro material en el cerebro, es importante recalcar que también ellas nacen de lo espiritual, de nuestro credo, de lo que hay en lo profundo del alma humana. Entonces, cuando entendemos que los pensamientos y las palabras apelan a nuestro lado espiritual y que también se transmiten espiritualmente, entonces es que podemos dejar de apartar, de ver la fe como algo misterioso, ¿no? Y lo dejamos de apartar de las experiencias comunes y lo incorporamos también a nuestra vida diaria, ¿no? Ahora, nada puede ser más natural, más real y necesario que el Espíritu de Dios tenga un acceso libre al Espíritu de los hombres y que mantenga una comunicación abierta con nosotros, ¿no? Pero es difícil a veces comprender este hecho y más aún en nuestros tiempos, ¿no? Bien dice Primera de Corintios 2 cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender porque solo se han de discernir espiritualmente, ¿no? Ahora, es muy fácil también ignorar la realidad espiritual, ¿no? Creer de repente que las oraciones van al aire y regresan como una cometa que sube y baja, ¿no? Menciona ella, ¿no? El creer que la adoración a Cristo o la adoración a Buda, por ejemplo, es igual, ¿no? O que los hombres de repente son productos de las circunstancias y que no pueden determinar su destino. Esa tolerancia que es condescendiente se propaga en las mentes de los hombres y nos dice que más nos valdría no haber nunca existido si somos presas de la indiferencia, ¿no? Hace propone ahí una figura, ¿no? Que si estamos sentados de repente mirando, ¿no? Desde lejos, ¿no? Desde nuestro balcón, dice, impasibles, ¿no? Cuando vemos que el mundo se hunde en un condescendiente escepticismo, ¿no? Al no creer que hay un Dios creador, ¿no? Que quiere acercarse a ellos. Y hay una lucha que está teniendo lugar ahí afuera, ¿no? También habla de que el hombre vive de la fe, ¿no? Lo que habíamos mencionado al principio, hacia Dios, ¿no? Pero en cierta manera también hacia el hombre, ¿no? Cuando hablamos de crédito, por ejemplo, entendemos que es la confianza que se deposita en el cliente, ¿no? En el tema comercial. Entonces, igualmente es en las relaciones familiares al hablar de crédito moral, ¿no? De confiar en la lealtad de la otra persona. Entonces, el bienestar de una sociedad descansa en parte sobre la confianza, sobre el crédito y sobre la fiabilidad, ¿no? El mundo sería tan diferente si toda la gente fuera plena de fiar, ¿no? Ahorraríamos mucho tiempo, muchos recursos y problemas, ¿no? Por eso decimos que el hombre vive, además de la fe hacia Dios, también de la confianza en sus semejantes, ¿no? De ello depende el bienestar de él y de su sociedad, ¿no? Digamos de la fe en sus semejantes. Ahora, la fe en aquella persona con mayúscula y las relaciones entre personas no son sino las relaciones entre sus espíritus. Y eso es un reflejo de cómo podemos relacionarnos con la persona con mayúscula, con el Dios creador. Y es algo visible para enseñarnos la relación con el Dios invisible, ¿no? Un Dios cercano, ¿no? Con el que podemos hablar, ¿no? Y que nos alienta también y nos instruye, ¿no? Y es justo, dice, para hacer salir su sol sobre buenos y malos, ¿no? Aunque los malos no crean, pero igualmente ellos reciben luz y calor, ¿no? Del sol, porque hay un Dios que lo permite. La fe también nos menciona que es un saber del alma que exige estudio, ¿no? Por ejemplo, para hacernos de una carrera o ser profesionales, vamos a la universidad, estudiamos 5 años, ¿no? Podemos hacer una maestría, un doctorado, cursos de especialización y todo lo que fuere posible para perfeccionarnos más en el conocimiento de nuestra profesión, ¿no? De la misma manera es lo que ella llama la ciencia del alma, entre comillas, ¿no? Y eso merece pues también un estudio a conciencia de la palabra de Dios, ¿no? Avanzamos en el conocimiento de nuestra fe en la medida que conocemos más y estudiamos sobre lo que dice sobre Dios y sobre todo lo relacionado a Él, ¿no? Y ese mismo estudio pues toca enseñar a nuestros hijos, como dice la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no hay oír, si no conoces, pues no hay por dónde venga la fe, ¿no? El conocer y estudiar las cosas invisibles de las que habla la Biblia, ¿no? Pero que se hacen visibles y reales cuando las conocemos a profundidad, ¿no? Cuando nuestros hijos también las conocen a profundidad y la viven en su vida y tienen experiencias, ¿no? En base a ella. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la fe, ¿no? En el texto nos anima a ver la fe no como algo incomprensible o algo difícil de alcanzar, ¿no? Sino como algo accesible para nosotros como seres humanos. Y hay una presunción de que la fe que Dios requiere de nosotros es lo que el hombre entiende ordinariamente por fe, ¿no? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entendiendo que también Cristo como hombre padeció tentaciones en su naturaleza humana, ¿no? Y asimismo pudo experimentar una fe también en cualidades humanas, ¿no? Entonces, esto también nos anima a examinar si lo que entendemos por fe se ajusta a lo que nos muestra el Evangelio, ¿no? Y esa debe ser nuestra guía, ¿no? Ahora, también nos habla de un conjunto de 11 sermones del señor Biching, en que nos menciona que la fe no proviene de nosotros mismos, ¿no? Sino que es una respuesta, principalmente una respuesta en el corazón del hombre a una presión de los brazos eternos y envolventes de Dios, ¿no? Y su recompensa, dice, sentir cada vez más ese sustento divino, ¿no? En su estudio también el objeto de la fe, el señor Biching pregunta, ¿cómo es Él entonces? ¿Qué clase de rostro es el que brilla sobre nosotros en las páginas del Evangelio, ¿no? Y nos habla de cuántas veces se muestra en la Biblia la compasión de Cristo, ¿no? La compasión que sintió por aquellas personas que andaban enfermas, ¿no? En el tiempo en que Jesús vivió en la tierra. Compasión no solo por las enfermedades corporales, sino también por la ignorancia, ¿no? Y por el vagar sin rumbo de los hombres, ¿no? Por el espíritu decaído, apesadumbrado, que andaba sin guía y sin pastor, ¿no? Convicción también por el pecado y por el pecador que se arrepiente, ¿no? En Mateo 9 nos dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tuvo compasión al ver el dolor y la vergüenza de Pedro por haberlo negado 3 veces, después de que le dijo que iría hasta la muerte por él, ¿no? Y es el mismo rostro compasivo que hoy tenemos delante de nosotros, ¿no? Es el mismo Dios, es el mismo amor y es el mismo perdón, ¿no? Y el corazón se eleva ante una enseñanza como esta, ¿no? Es una sencilla presentación de Cristo cuando Él caminaba entre los hombres. En el sermón de la misma persona, el mismo autor, La adoración de la fe, establece que adorar a Cristo es inclinarse con amor, asombro y gratitud ante la bondad más perfecta que el mundo jamás haya visto y creer que esa bondad era la imagen exacta de Dios Padre, ¿no? Todos los fines y todos los ideales que no sean fines e ideales de Cristo se oponen claramente a ese tipo de adoración, y el hombre que abrigue esos ideales extraños no puede llamarse cristiano, dice. El sermón sobre la justicia de la fe también es sumamente importante e instructivo, ¿no? El escritor se detiene, dice, en la inclinación con la que nos declaramos miserables pecadores, ¿no? Entre comillas. Y nos habla ahí en ese punto de los sentimientos de los fariseos en la parábola con las expresiones del publicano, el contraste que hay, ¿no? En donde había un fariseo, ¿no? Que estaba puesto de pie y oraba, ¿no? Y le decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, o ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería alzarlo aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Quién descendió justificado a su casa? El publicano antes que el fariseo, ¿no? Porque claramente dice, cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. También es hermoso saber que Cristo, dice, nos llama justos, no por obras de justicia, ¿no? Que pudiéramos haber hecho, porque nuestras obras, como dice la palabra, son como trapos de inmundicia, ¿no? Pero somos llamados justos por la consideración de nuestra fe en Cristo, en otras palabras, por la disposición de nuestro espíritu hacia el Espíritu de Dios, ¿no? Por una disposición de confianza, de amor, de reverencia y de obediencia al Padre, ¿no? En este sentido, él asume que el hombre en estado de dependencia de Dios tiene el poder de hacer justicia, ¿no? Y por eso leemos en la palabra, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y finalmente nos menciona que estos preceptos de estos sermones que hemos mencionado deben ser claros para los padres porque albergan verdades básicas, ¿no? Y porque
¿quiénes como los padres dicen que tienen la necesidad de alimentar su vida espiritual, ¿no? ¿Quiénes como ellos necesitan examinarse a sí mismos? ¿Quiénes como ellos necesitan tener estas ideas claras que puedan traducirse al lenguaje de los niños? ¿Y quiénes como ellos deben ponerlo primero en primer lugar, ¿no? Nos anima a liberar nuestros pensamientos de cosas vagas y de variabilidad, ¿no? De enfocarnos en lo importante, en lo primordial primero y mantener el enfoque. Gracias, doy pase a la siguiente expositora. Bueno, buenos días. Continuamos con el capítulo 14. Este capítulo se llama Los padres se preocupan por dar el impulso heroico. Charles Mason toma aquí de referencia un libro, la reseña de un libro de la historia de la literatura inglesa temprana del señor Stopford Brooke. Eh, entonces, eh, nos inicia diciendo que la poesía heroica nos inspira a vivir vidas más nobles. Y todos sentimos que la educación de los niños debe haber eso, debe haber sentimientos más sencillos y emociones, las emociones más elementales. Ella afirma que la poesía heroica contiene una inspiración para la vida noble y que difícilmente se encuentra en otra parte. Entonces, buscando encontrar el patriotismo y heroísmo en una misma fuente, afirma que para la educación de este tipo no hay un material verdaderamente inglés. Entonces recurrimos a los mitos homéricos. Pero ella se hace la pregunta, ¿y si tuviéramos nuestro propio Homero o si tuviéramos nuestro propio Ulises? Entonces aquí el señor Brooke ha descubierto que sí, y Beowulf es nuestro Ulises inglés. Entonces todo este capítulo está basado en este poema heroico y vamos a hablar un poco de él. Este poema tiene las emociones fundamentales y las heroicas aventuras de los primeros ingleses, escritas como una historia en forma de verso. Cada línea contiene el temperamento claramente británico y la virtud británica, que son ingredientes necesarios para ser héroes. Beowulf no era precisamente inglés, pero de donde venían los ingleses, allí vivía. Fue adoptado como un héroe nacional. El señor Brooke nos cuenta acerca del poema que tiene 3.183 versos. Está dividido en dos partes con un espacio de 50 años. La primera parte cuenta las grandes hazañas de Beowulf contra el monstruo Grendel y su madre. Y la segunda parte de Beowulf derrotando al dragón de fuego, su muerte y entierro. Entonces el señor Brooke afirma, dice, estamos justificados al afirmar que el poema es inglés. Solo se conserva en el idioma inglés y solo en Inglaterra. Vamos a mirar un poco las virtudes de este héroe mm, que nos van a inspirar y a motivar a leerlo, incluirlo en nuestro currículo. Beowulf viene de padres valientes y nobles. En él se encuentran la bondad y la audacia más que un mortal. Oímos hablar tanto de sus sabios consejos como de su fuerza. Cuando está muriendo, no piensa en sus grandes hazañas, sino en su paciencia, prudencia, poder para mantenerse bien y evitarse nuevas amistades. Beowulf dice, ten paciencia con tus males durante todo este día. Eso espero de ti. Era gentil, tenía voluntad de hierro. Lo que se comprometía a hacer lo llevaba a cabo sin pensar más que en llegar al final. No conocía el miedo. Mientras agonizaba decía, no rompí ninguna promesa. Se mantuvo honorable al ser fiel a su señor el rey, incluso después de la muerte de este rey. El señor Brooke dice, estas son las cualidades del hombre y del héroe, y he creído que merecía la pena detenerse en ellas, porque representan el antiguo ideal inglés. Durante 1200 años más o menos, estas cualidades de Beowulf se han repetido en la vida de los guerreros ingleses que más honramos. Entonces, en ese ideal inglés, no solo es la idea de un héroe lo que tenemos en Beowulf,
Es también la idea de un rey, un buen rey, el rey popular, el rey amado, el gobernador justo, el político sabio, el constructor de la paz, el defensor de su propio pueblo al precio de su vida, el guardián de guerra de su tierra, el ganador de tesoros para la necesidad de su pueblo, el héroe que piensa la muerte de los que navegan por el mar, el guerrero gentil y terrible que es enterrado entre las lágrimas de su pueblo. Debemos al señor Debemos al señor Stopford Brooke mucha gratitud por haber puesto al alcance de los ignorantes este ideal heroico de la juventud de nuestra nación. Finalmente nos dice, los niños deben estar en contacto con Beowulf, porque las leyendas de la juventud de una nación son las páginas de la historia que más fácilmente llegan a un niño. Bueno, con esta invitación espero que queden con ganas de poderlo leer pronto. Igualmente que busquemos nuestros propios héroes locales, nacionales y latinoamericanos para incluirlos en nuestro currículo. Muchas Le damos paso a la siguiente eh, madre con el capítulo 15. Buenos días. Voy a continuar con la exposición acerca del capítulo 15. Y este capítulo nos presenta una idea muy interesante porque habla acerca de las actitudes de los padres ante las cuestiones generales. Y entonces aquí tenemos un tema muy trascendente que tenemos que considerar porque habla acerca de las cuestiones de cómo nosotros nos comportamos como padres. Entonces tenemos, por ejemplo, o en general presenta la cuestión de que existe una crisis moral ante la falta de solidaridad que nosotros presentamos, ¿no? En general, como sociedad. Entonces, ver sin ayudar, y esta realidad se presenta en cuestiones autodestructivas, porque la solidaridad a un hermano también incluye también solidaridad a nosotros mismos. En este caso, la indolencia es también para nosotros. La acción contraria sería nuestra propia liberación, ¿no? El efecto de ser solidario también con los demás. Entonces, Charlotte Mason dice, pero cuando se ofreció una promesa de liberación, posiblemente más adecuada que cualquiera de las propuestas hasta entonces, la solidaridad de la humanidad se afirmó. Nuestro hermano herido no es solo cercano y querido, él es nosotros mismos, y quien lo alivie y lo reviva también es nuestro libertador. Entonces, por este caso, dice que la solidaridad o ayuda llega a ser tan necesaria y tan nefasta como si se tratara de afectar a a nuestra propia existencia, ¿no? Porque el hecho de que yo sea no solidario con mi prójimo hace también que alguien sea de esa misma forma indolente a mi propia vida, porque vendría a ser como el prójimo de otra persona. Entonces, aquí habla acerca de esa necesidad de ayuda. Y es muy interesante porque Charlotte Mason habla acerca de esta cuestión de la solidaridad y de la ayuda al prójimo, pero también dice cómo debería ser esa ayuda, cómo debería ser esa solidaridad, hasta qué punto el carácter nuestro puede cambiar, ¿no? Dice, es posible que un hombre pueda salir por completo de su viejo yo y convertirse en una nueva criatura con nuevos objetos, nuevos pensamientos e inclusive nuevos hábitos. Entonces, ¿cómo poder ayudar a aquellas personas? Y acá me parece muy interesante esta cita que dice, pero cuando el propio carácter y los defectos de un hombre constituyen las razones de su caída, el carácter debe ser cambiado y esa conducta alterada. Y si se quiere obtener algún beneficio permanente, el borracho debe volverse sobrio, el criminal honesto, el impuro limpio. La respuesta a la única pregunta urgente de la época, ¿qué pensáis de Cristo? Depende del poder de la idea de Cristo para atraer y captar la atención y de la inhabitación de Cristo para vivificar y elevar una sola alma humana degradada y torpe.
Entonces se preguntan aquí, ¿cómo poder ayudar verdaderamente a- al prójimo? ¿Cómo poder ayudarle, no? Y se presenta básicamente que la necesidad mayor siempre va a ser Cristo. Entonces, empiezan a hablar acerca de cómo poder ayudarles y Charlotte Mason desarrolla la idea de lo que muchas personas a veces habían creído hasta la época, que la heredad o que como nosotros nacíamos y heredábamos de nuestras familias, a veces eran la idea que pensaban que debía o predominaba para las cuestiones del comportamiento. Entonces, la infancia de los niños de hoy, a muchos casos, es una reproducción de la infancia de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Entonces se busca un plan que abarca a los viciosos por herencia, ¿no? Entonces, eh, Charlotte Mason dice, sí, es cierto, la herencia es algo que van heredándose y van comportándose algunas cosas porque son comportamientos o hábitos que se están marcando durante muchas generaciones. Los niños nacen, crecen en un ambiente y van adoptando aquellos hábitos que las familias lo tienen por práctica de muchas generaciones, ¿no? Pero Charlotte Mason en aquella época dice algo pues que nosotros nos ha parecido siempre tan interesante y tan revolucionario, lanzador sobre todo para las familias que educamos o las personas que en general podemos ver como la sociedad, cómo podría tener una salida, ¿no? Y es que la ley en contra de nosotros es el hábito, el cual equivale a 10 naturalezas, dice Charlotte Mason. Dice, ¿cuál es la filosofía del hábito hasta donde nos ha sido descubierta? El hábito está sentado en el cerebro, en la cual materia nerviosa gris del cerebro. Y la historia de un hábito es brevemente la siguiente. El cerebro del hombre se adapta a los modos de pensamiento en los que se ejercita habitualmente, que el pensamiento inmaterial moldee el cerebro material y el cerebro y la mente manejen el asunto entre ellos y los pensamientos, por así decirlo, se piensen por sí mismos. Entonces es como lo que ya habíamos estudiado también o lo que habíamos leído en el volumen 1, ¿no? Eh, si bien es cierto, los hábitos finalmente llegan a ser visibles porque se van siendo eh, repetitivos, ¿no? En nosotros. También, según vemos, los hábitos van siendo grabados en el cerebro, de tal forma de que es como que ya se va haciendo como un camino de un riel para seguir su trayecto, según lo que hemos leído también. Y entonces, la pregunta ¿es posible modificar los actos que se tienen por la herencia? Y sí, porque la educación es más fuerte, porque la educación que incluye los hábitos es posible y hay esperanza en esto. Entonces, el hecho de que un hábito se haya formado y registrado en el cerebro no es razón para que otro hábito contrario no se forme y se registre a su vez. Y así sucede con el hábito malo sustituido por el bueno y viceversa. Entonces, la ley contra nosotros, la potencia de una idea, ¿no? Y acá viene algo muy interesante porque dice, se observa que una condición de la potencia de una idea es el hombre, es el deseo afecto dentro del hombre. Y Charles Mason dice, en la renovación del hombre, el agente exterior es siempre una idea de tal potencia que la mente la capta con avidez y por consiguiente produce impresión en la sustancia nerviosa del cerebro. La potencia de una idea depende del hecho de que sea complementaria de algún deseo o afecto dentro del hombre. Entonces, Charlotte Mason hace una comparación de, del efecto que Dios tiene en la vida de un hombre cuando finalmente lo toca con la idea, ¿no? Que sería en este caso la palabra de Dios y cómo esta persona es como regenerada por la misma obra de Dios. El Espíritu Santo dice, una persona que ha experimentado la conversión recibida la idea divina, la vida divina se imparte también, crece y fomenta y atesora por el Espíritu Santo, de tal forma que el hombre es una nueva criatura con otros objetos y otros pensamientos.
Entonces, en este caso, nos presenta también como la idea principalmente eh, importante para nuestro caso, ¿no? Y cuando nosotros revisamos esto, nosotros podemos ver, por ejemplo, que se realiza una símil de igual personas que requieren la inclusión en una organización fuerte y el niño de voluntad débil y la conciencia inmadura requiere la disciplina familiar para curarse, introduciéndose en los hábitos de la vida. Ya que los niños necesitan esa ayuda, dice que no hay nada más hermoso que los propios padres eh, que, que deban ayudar esa voluntad aún débil de los niños y deban forjar el camino, la formación de los hábitos a partir de las ideas. Finalmente, para terminar, Charlotte Mason dice, cualquiera que tenga la representación, que los niños tengan la seguridad de que la obra es la obra de Dios, que debe ser realizada con la fuerza de Dios, de acuerdo con las leyes de Dios, y que es nuestra parte familiarizarnos con las leyes que vamos a trabajar, y que habiendo hecho todo esperamos la inspiración de la vida divina, así como el agricultor diligente espera el sol y la lluvia. Muchas gracias. La siguiente. Buenos días, continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del capítulo 16, Disciplina, un estudio serio para los padres. Bueno, este capítulo inicia pues indicándonos, ¿no?, que la disciplina no es castigo y que generalmente usamos la palabra disciplina como un eufemismo de castigo. Y luego nos habla acerca del método y el sistema. Nos dice, el método no es un sistema. El sistema guía a la naturaleza y quiere hacer las cosas de ella. Es quisquilloso, es celoso y tiene una infinidad de reglas e instrucciones acerca de qué debemos hacer y cómo hacer. Lamentablemente produce enormes resultados en el maestro y no en el niño. En cambio, el método sigue humildemente a la naturaleza. No es más que un camino hacia un fin, es libre, es flexible, adaptable, como la misma naturaleza. Y también el método persigue una pasividad sabia, donde los niños toman la iniciativa y el resultado está en ellos, y no en el maestro. Y así ellos se desarrollan, cada día se convierten en personas con la razón firme, una templada voluntad, resistencia, previsión, fuerza y habilidad. Pues estos frutos, nos dice, maduran bajo los ojos del Padre, que es sabio, para discriminar entre el papel de la naturaleza y el del educador. Entonces, ¿no?, nos aconseja que el padre que quiere educar a sus hijos en el sentido amplio de la palabra debe proponerse dos cosas: un pensamiento elevado, el más elevado posible para la mente humana, y una vida sencilla, la más sencilla. Y luego nos habla acerca de que de este pensamiento que nos ha estado hablando de la disciplina. Nos dice que es una de las grandes ideas globales y que estas, o sea, lo que deben hacer es informar y dirigir la vida, pero no deben ser recogidas en una regla fácil de recordar y fácil de aplicar. Y nos da un ejemplo, ¿no? Nos dice, por decir, si Tommy es travieso, azótalo y envíalo a la cama. Es el tipo de cosas que muchos entienden por disciplina. Y a continuación nos dice, no, no decimos que el castigo no debe usarse nunca, tampoco decimos que nunca se debe tomar medicina. Tanto el castigo como la medicina, pues, se usan ocasionalmente en el peor de los casos, ¿no? Y si redujéramos al mínimo y aseguráramos condiciones saludables de cuerpo y mente, pues estos no serían necesarios, ¿no? Y luego nos dice castigado por las consecuencias. Pues es importante que un niño debe ser castigado por las consecuencias naturales de su delito. Y ya que ellos son necesarios, la naturaleza de la infracción, la falta, nos va a dar una pista para un castigo adecuado. Y acá nos da otro ejemplo donde dice, ¿no? El niño que no come su avena se queda sin su ciruela. Es un castigo de la misma naturaleza o lo más cercano, ¿no?, a las consecuencias naturales que intentamos alcanzar. Y luego nos dice pues que los niños disfrutan un tanto de los castigos. Ellos encuentran oportunidades en los castigos para demostrar su valentía y ellos lo disfrutan porque se respetan intensamente. Asimismo, nos habla que hay algo de heroísmo en el hecho de soportar un castigo y que lamentablemente, pues que esto es muy apto para eliminar cualquier sentimiento de remordimiento, ¿no?, por la ofensa que hayan cometido. Entonces, este tipo de reflexiones nos llevan a ahorrar la vara, ya que no es fácil encontrar un castigo
que no frustre, ¿no?, sus propios fines. Y luego nos habla que la mala conducta está seguida, ¿no?, de su propio castigo. Entonces, debemos tener en cuenta, y nosotros sabemos muy bien que toda infracción de la ley, ¿no?, ya sea de pensamiento o de hecho, va acompañada de sus propias penas. Y el niño debe ser educado sabiendo que lo debido sigue a lo hecho. Si no, de lo contrario, le estamos enviando a una campaña sin entrenamiento. Y luego nos habla del castigo, que el castigo no es reformador, porque si el castigo fuera reformador y capaz de curarnos, entonces el mundo sería pues un mundo muy bueno, ¿no? Entonces, vuelve a decir, no, no es que el castigo sea innecesario o inútil, sino que es inadecuado y apenas alcanza nuestro objetivo, que lo que buscamos es la corrección de esa falta de carácter, ¿no? Del cual ha resultado la ofensa. Entonces nos da un ejemplo de por qué el castigo no, o sea, no reforma, por decir, castigar a un niño por decir mentiras. Entonces, ningún castigo, ¿no? Por más duro que fuere, va a ser capaz de curar al niño de decir mentiras en el futuro. Más bien lo que debemos hacer es descubrir qué punto débil en su carácter o qué falso hábito de pensamiento está llevando al niño a decir mentiras. Y debemos tratar ese falso hábito de la única manera posible, que es formando el hábito contrario, ¿no? Y luego nos va a hablar acerca de que los buenos hábitos son los mejores maestros de escuela. Entonces debemos entender que o sea, la disciplina como una vigilancia y esfuerzo incesante que se dedican a formar y preservar los hábitos de la buena vida y que ellos pues en sí son maestros de escuela, ¿no? Que ordenan la vida con la diligencia más infalible y que el saber lo que ya habían mencionado antes, ¿no? Que cada hábito establece un registro material en en los tejidos cerebrales, pues nos ayuda a nosotros como educadores en la formación de hábitos. Todos pensamos como estamos acostumbrados a pensar y actuamos como estamos acostumbrados a actuar. Y el niño bien educado siempre ha sido un niño cuidadosamente entrenado en los buenos hábitos. Y luego nos habla, pues, esa costumbre que tenemos de estar siempre diciéndole al niño, ordena tus juguetes, habla con amabilidad, sé cuidadoso, ¿no? Y este proceso es muy agotador para la madre, es aburrido, es inútil. Y si sigue diciéndole es para liberar su alma, ¿no? Porque dice, hace tiempo que ella ya ha dejado de esperar resultado alguno. Y es muy triste, pues, hacer un trabajo sin esperanza, ¿no? Y además este hablar constante tampoco produce nada, pues, en el niño y más bien es algo triste también para él, ¿no? Al principio escucha, ¿no? Impaciente, inquieto, y luego ya soporta lo inevitable y al final apenas se da cuenta de lo que se le está diciendo. Y bueno, finalmente, pues nos dice, ¿no? Nos va a ofrecer algunos consejos prácticos para abordar seriamente un mal hábito. En primer lugar, nos dice, debemos recordar que este mal hábito ha dejado su huella en el cerebro. Segundo, que la única manera de borrar ese registro es el cese absoluto del mal hábito, ¿no? Durante un espacio de tiempo considerable, unas 6 u 8 semanas. Y durante ese tiempo, de alguna manera, lo que está sucediendo es que se está produciendo un nuevo crecimiento, nuevas conexiones celulares y el asiento físico de este mal está experimentando una curación natural. Cuarto, que la única manera de asegurar esta pausa es introducir algún hábito nuevo y atractivo para el niño, como lo es el hábito equivocado, ¿no? Que nosotros queremos curar. Y quinto, generalmente el mal hábito, nos dice, surge del defecto de alguna cualidad en el niño, lo cual ayudará al padre que conoce el carácter de su hijo a introducir el buen hábito contrario. Sexto, pues el padre debe tomarse un momento feliz de confianza entre padre e hijo para presentar mediante un cuento o un ejemplo la idea estimulante para obtener la voluntad del niño. Séptimo, debe estar muy atento a cualquier recurrencia del mal hábito. Octavo, si vuelve a ocurrir este mal hábito, no lo perdones. Deja que el castigo, principalmente nos dice el sentimiento del alejamiento, se sienta intensamente y debemos dejar que el niño sienta vergüenza, no solo de haber hecho mal, sino de haber hecho mal cuando era perfectamente fácil hacer el bien. Y sobre todo, velar en oración y enseñar a nuestros hijos a depender de la ayuda divina en esta guerra del espíritu. Pero también enseñarles pues que se requiere su propio esfuerzo. Y para terminar, un poco para aclarar lo que es el defecto de su cualidad, nos pone un ejemplo de una niña que se llama Susie y nos dice pues que ella tenía la mala costumbre de andar husmeando y curioseando, escuchando conversaciones de los demás, interesada en cosas confidenciales. Pero lo que realmente aquejaba a Susie era un deseo desmesurado de conocimiento, el cual se ha desbordado y se ha ido gastando en objetos indignos.
Entonces, ¿no? En el momento adecuado, dice, la madre que ha descubierto eso, pues debe introducirla a la niña en algún estudio encantador, ¿no? Para satisfacer ese deseo desmesurado de conocimiento, que puede ser, por ejemplo, un estudio de la naturaleza. Y una vez que la nueva idea de la niña pues se ha apoderado de ella, debería seguir una pequeña charla, ¿no? Sobre lo indigno que es llenar nuestros pensamientos con asuntos insignificantes. Y durante semanas la madre debe procurar que la mente de la niña esté demasiado llena de grandes asuntos, que no haya oportunidad de prestar atención a asuntos pequeños. Y una vez que ya se haya frenado ese hábito inquisitivo de andar ahí husmeando en cosas confidenciales, no privadas, se debe animar a la mente activa de la niña para que realice un trabajo progresivo y definido en cosas que valgan la pena. Realmente es un trabajo que incesante, el de la disciplina, pero encontramos una salida, ¿no? O sea, en ella. Entonces acá nos anima en este capítulo a poder usar la disciplina para la formación de nuestros niños. Muchas gracias. El capítulo 17 es la primera parte de dos capítulos que están muy conectados, sensaciones y sentimientos. Empieza em, diciendo que, bueno, esta parte el 17 habla de las sensaciones educables por los padres y nos explica la diferencia entre las sensaciones y los sentimientos. Podemos decir, tengo una sensación de frío o una sensación de hambre, em, pero no podemos decir que tenemos una sensación de tristeza, por ejemplo, porque las sensaciones tienen su origen en impresiones recibidas por diversos órganos de los sentidos. Lo que percibimos con nuestros cinco sentidos son eh, nuestras sensaciones. Entonces dice, ahora bien, los sentidos son las cinco puertas del conocimiento y una persona inteligente debe ser consciente de las sensaciones que recibe y capaz de formar valoraciones sobre ellas. Entonces aquí es donde Charlotte Mason empieza a explicar lo que los padres deberíamos enseñar a nuestros hijos, que en sí las sensaciones son objetivas. Podemos probar cierta cosa y decir que eso nos agrada o no nos agrada, pero en sí la sensación no es algo que debe ser algo subjetivo, sino algo objetivo que nosotros podemos em, percibir. Entonces propone aquí hacer lecciones objetivas que en su tiempo era una lección que hacían en las escuelas para tomar cierto objeto y con los cinco sentidos tratar de explicar todo o de dar palabras a todo lo que se puede decir al respecto de ese objeto. Aunque ella dice que no deberíamos abusar de ellas porque parece que en las escuelas hacían mucho uso de eso y a veces hasta de repente aburrían de cuánto lo utilizábamos, pero para nosotros pueden ser una forma muy adecuada para enseñar a los niños a usar sus sentidos de una forma buena. Em, por ejemplo, los bebés son unos maestros en crear sus propias lecciones objetivas cuando utilizan todos sus sentidos para descubrir las propiedades de un objeto. Dice que, por ejemplo, golpea su cuchara para probar si produce algún sonido, chupa para probar su sabor, la tantea por todas partes y sin duda descubre si es dura o blanda, caliente o fría, áspera o lisa. La mira con larga mirada de la infancia para aprender su aspecto y es una vieja amiga y un objeto de deseo cuando la vuelve a ver, porque ha descubierto que hay mucha alegría en una cuchara.
Bueno, así los bebés van aprendiendo. Y nosotros deberíamos educar los sentidos. La ventaja que tenemos en la enseñanza en el hogar es que no son tan tediosas esas lecciones objetivas, porque podemos tomar cualquier objeto, algo común o algo fuera de lo común, y lo podemos utilizar. Por ejemplo, en pesos y longitudes podemos hacer con los niños que estimen cuánto es el peso de cierta cosa y después pesarlo en verdad. Y va a ser una alegría. Y enseñarles que hay cosas que son relativas. El peso de un pan, por ejemplo, puede ser ligero, pero si lo comparamos con otra cosa, puede ser que en sí el pan es un poco más pesado que otras cosas. Otras cosas como colores, no los podemos comparar. Sonidos, olores, sabores, todos son cosas que nosotros podemos enseñarles a los niños a tener em, a estar muy despiertos al respecto para poder observar. En el libro da muchos ejemplos muy prácticos que podemos hacer con los niños. Y eso es como un tipo de gimnasia sensorial que les hacemos a los niños, y podemos hacer juegos sensoriales con ellos. Dice aquí: un niño que está observando un escarabajo no aplica conscientemente sus diversos sentidos al escarabajo, sino que deja que el escarabajo tome su iniciativa, lo que el niño sigue con reverencia. Pero el niño que tiene el hábito de hacer gimnasia sensorial diariamente aprenderá mucho más sobre el escarabajo que sobre eh, el que no está tan entrenado. Entonces, abre nuestros sentidos si nosotros lo practicamos verdaderamente todos los días con los niños. Un tipo de juego puede ser que todos los niños que están en nuestra casa pueden tener un objeto. Acá dice, por ejemplo, un trozo de pan, y se pasa al siguiente niño, y cada niño tiene que decir una palabra o una observación acerca del tacto, cómo se siente ese pan. Y a la siguiente ronda por el olfato, y de nuevo el gusto, y después la vista, y así. Em, Puede ser una lección objetiva que hacemos con los niños. Pero dice, concluyendo, que el gran punto que deba tenerse presente es que no se debe permitir que las sensaciones ministren indebidamente la conciencia subjetiva del niño. Entonces, un punto para tener en cuenta. Y con eso pasamos al siguiente capítulo, con la siguiente madre que lo va a presentar. Buenos días. Muy buenos días. Continuando con las exposiciones, el capítulo 18 nos habla sobre sentimientos que los padres deben educar. Los sentimientos deben ser objetivos, no, no subjetivos. Mientras los sentimientos permanezcan objetivos, son como la última perfección de un carácter hermoso. Pero cuando se vuelven subjetivos, la persona comienza siendo demasiado sensible. Sobreviene la histeria, tal vez la melancolía, una vida completamente estropeada. Los sentimientos no son sensaciones, porque no tienen conexión necesaria con los sentidos.
deben distinguirse de los dos grandes afectos, de amor y justicia, porque no se ejercen activamente sobre ningún objeto. Son distintos los deseos. Son distintos los deseos porque no exigen gratificación y son distinguibles de las operaciones intelectuales que llamamos pensamiento, porque mientras el pensamiento procede de una idea, es activo y llega a un resultado. Los sentimientos llegan de percepciones, son pasivos y no definitivamente progresivos. Todo sentimiento tiene su positivo y su negativo, y estos en grados casi infinitamente variables. Placer, disgusto, aprecio, depreciación, anticipación, presentimiento, admiración, desprecio, seguridad, indecisión, timidez, etc. A través de muchos matices más delicados de sentimientos que son nombrables y aún más tan delicado que el lenguaje es un instrumento demasiado tosco para su expresión. Es decir, que no podemos expresar con nuestro lenguaje. Los sentimientos son muy, muy delicados, muy delicados. Ningún sentimiento es en sí mismo moral o inmoral. No han llegado a la etapa del pensamiento definido. Existen vagamente en lo que parecería ser una región intelectual semiconsciente. Entonces, es decir, que el sentimiento se podría decir que es semiconsciente, ¿no? Ahí está, ¿no? En uno de los pasajes más exquisitamente discriminatorios en todo el campo de la poesía, habla de sentimientos de placer olvidados, como si tuvieran una influencia insignificante en la vida de un hombre bueno, como las fuentes de pequeños actos olvidados de bondad y amor. Bueno, a mí personalmente me hace pensar esto, ¿no? Que como dice la palabra, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Está allí, dentro de nosotros. Él nos ha dado eso, ¿no? Lo tenemos allí. Y cuando nomás lo activamos, llega a salir, pero requiere activarlo. Pero para activarlo como que requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere ánimo, ¿no? Y también perseverancia, ¿no? El sentimiento de placer olvidado, intangible, indefinido, como es, produce ese resplandor en el corazón que calienta un buen hombre a actos de bondad y de amor. Tan pequeños, tan sin nombre y tan olvidados como los sentimientos de los que surgen. Estos actos insignificantes son la mejor porción de la vida de un hombre de bien, pero es solo del corazón del hombre de bien de donde salen, porque como hemos dicho, los sentimientos no son en sí mismos morales, actúan sobre lo que está ahí. Y el punto que se nos presenta es que la influencia de los sentimientos es al mismo tiempo poderosa e indirecta, ¿no? O sea, dependiendo de nuestro corazón, de la abundancia del corazón, sale, ¿no? Salen los sentimientos. Entonces, Dios nos ha hecho así. Un sentimiento de placer, incluso no recordado, impulsa al hombre bueno a dar del buen tesoro de su corazón, en bondad y en amor. Pero si tenemos un sentimiento negativo, también va a salir lo negativo, ¿no? La percepción del carácter, uno de nuestros sentimientos más finos. La percepción intuitiva del carácter es uno de nuestros mejores sentimientos y mejor guía, que es demasiado propenso a ser sacado de nosotros por el constante esfuerzo de someter nuestra sensibilidad a lo explícito y definitivo. E incluso también
he escuchado decir, ¿no? Piensa en frío, ¿no? Como que no nos dejamos llevar por nuestro sentimiento, ¿no? Como que estamos dejando de lado. Si los sentimientos se mantuvieran en su verdad y sencillez, no cabe duda de que nos proporcionarían a cada uno de nosotros una piedra de toque del carácter de las personas con las que entramos en contacto, que nos evitaría, por un lado, exigir demasiado y por otro, sufrir decepciones, ¿no? Entonces, cuán importante es dejar los sentimientos, ¿no? Uno de los aspectos que debemos considerar, ¿no? Eh, para la educación de los padres de considerar el sentimiento es educar los sentimientos. Nuestros sentimientos, como nuestros pensamientos, dependen de lo que somos. Sentimos en todas las cosas, según nuestra naturaleza, y lo que hay que destacar es que nuestros sentimientos son educables y que al educar los sentimientos modificamos el carácter. Y esta educación solo se puede plasmar cuando es personalizada y no en masa. Cultivar el sentimiento mediante el sentido del tacto, que es un instrumento que se puede emplear en el cultivo del sentimiento que se desea, con una mirada, un gesto, disiparlo por completo con la grosería de una palabra, nuestro silencio, nuestra simpatía, nuestra percepción dan lugar y juego a los sentimientos adecuados. Y del mismo modo, desalentan y hacen que se escabullan. Avergonzados, los sentimientos que no deberían tener lugar. Otro aspecto a considerar es que tener cuidado con nuestras palabras, ¿no? Usemos nuestros ojos y nuestra imaginación al tratar con los jóvenes. Veamos lo que están sintiendo, ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Y ayudémoslo con el flujo de nuestro sentimiento receptivo. Pero las palabras, incluso las palabras de alabanza y ternura, pueden tocar esa delicada, los sentimientos de la otra persona, ¿no? Entonces, tener cuidado, ¿no? Con nuestras palabras. Aún de pronto podría ser un halago a la persona, de pronto la hacemos sentir mal. Entonces, tener cuidado. Consideremos cuidadosamente qué sentimientos deseamos estimular y qué sentimientos deseamos reprimir en nuestros hijos. Y luego, una vez decididos, no digamos nada. Un sentimiento se comunica por simpatía. El sentido del tacto espiritual es nuestra única guía en esta región de los sentimientos. Pero solo con esto podemos sintonizar los espíritus de los niños a grandes cuestiones, creyendo que son capaces de todas las cosas grandes. El innoble hábito del desprecio, por ejemplo, ¿no? Es en primer lugar un sentimiento, por ejemplo. Es bastante fácil poner a los niños en esa otra actitud de sentimiento suscitada por la actitud y la bondad de la cosa considerada. Y todos sabemos que es fácil apreciar o despreciar la misma cosa. Hay un cierto peligro, ¿no? En la persuasión y muchas veces por persuadir hacemos bromas, ¿no? Y conversaciones en la familia, ¿no? Pero este tipo de juego debe utilizarse con mucho tacto, especialmente por parte de los adultos, ¿no? Porque entre los niños se entiende, ¿no? Y no hay mucho riesgo de herir sus sentimientos, porque entre ellos se entiende. Pero muchas veces los adultos, nuestras bromas a veces son pesadas y les hacen sentir mal, incluso al reírnos, ¿no? De la forma que nos reímos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro aspecto importante es tratar con los sentimientos de los jóvenes. Es una tarea delicada. La tarea de tratar con las susceptibilidades de los jóvenes es una de las más delicadas que nos corresponde a los adultos,
ya sea padres o amigos. La simpatía indiscriminada es muy peligrosa y la brusquedad es la percepción muy perjudicial. O sea, debemos necesariamente caminar con humildad y cautela en esta delicada tarea de tratar con los sentimientos de los niños, de los adolescentes, ¿no? Y los jóvenes, ¿no? Nuestra única salvaguardia es abrigar en nosotros el alma suave, mansa y tierna, sensible al toque de Dios y capaz de tratar de manera suave, mansa y tierna a los niños, seres de molde fino y delicado como son. ¿No? Que esto no, nos ayude, ¿no? En el trato, en la educación de nuestros hijos, de tener mucho cuidado con los sentimientos, de, de siempre pensar cómo se sienten ellos, ¿no? Y ser muy delicados al, al hablar, al persuadir, ¿no? Gracias. Muchas gracias a cada una de las madres que ha expuesto hoy. Gracias también por ver este episodio. Queremos invitarles a que sigan leyendo con nosotros. Seguimos en el volumen 2 a seguir las lecturas del cultivo materno los sábados en la mañana y están todos cordialmente invitados.